alternativa sonora. Código Libre. Buenas noches, me da un gusto estar aquí con ustedes. Es un placer enorme por vez primera iniciar este proyecto, este sueño en el cual una vez más confirmo lo que siempre he creído. El universo se encarga. Hay una línea en la que hay que estar uno formado en esa línea de la vida, porque hay una liana celestial que va pasando y tocando a cada uno cuando eres la persona exacta, en el momento exacto y espiritualmente hablando, lista para tomarte de ahí y arrancar con todo, para un proyecto, para un espacio, para una vida, para un sueño. Hoy me encuentro aquí cumpliendo uno de esos sueños, impactar en el alma de millones de personas, porque es mi sueño, es mi deseo y segura estoy, lo puedo cumplir. Hoy agradezco el espacio de esta plataforma de Código Libre, al señor Gerardo Ortega, a Felipe Gutiérrez, que se encuentra en los controles. Estoy fascinada de ser parte de este equipo, de este lugar en el cual los sueños se cumplen y los sueños se pueden transmitir. Es para mí distinto estar hoy frente a una cámara, porque estoy hecha como a la antigua. Me gusta el contacto con la gente, me gusta verla llegar en una conferencia, me gusta tocar un libro, olerlo, sentirlo, pasar las páginas. Sin embargo, hoy me encanta empezar con este nuevo proyecto, de esta nueva era, de este nuevo mundo, de este planeta que es el mismo, pero va a ser una transformación y hasta creo una transmutación. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos que dejar muchas capas de nuestra existencia para ir puliendo ese espíritu, esa parte bendecida de cada uno de nosotros y dar lo mejor de cada uno. Me presento, soy Yadira Aviña Kik, autora del libro de Viuda a Huevuda, del libro de Coeficiente Espiritual y del libro Capítulo Cero. El título de este espacio, en el cual me estarán viendo cada viernes a las 8 de la noche en vivo y en repetición en cualquiera de los podcasts que sea de su preferencia, yo estaré transmitiendo en vivo a las 8 los viernes, como les digo. ¿Y por qué el título de Coeficiente Espiritual? Número 1. Primero, porque fue el primer título de mi conferencia cuando yo inicié en 2017 este sueño de impactar, de ofrecer un grano siquiera de arena de mi mundo interior hacia el mundo exterior, a través de la palabra, a través de mensajes, en libros, en conferencias. Y bueno, segundo, porque lo convertí en una marca. Lo registré ese título de Coeficiente Espiritual soñando que un día llegaría este momento, soñando que un día estaría plasmado en un libro, y hoy ambas circunstancias ya se cumplieron. El libro está en proceso y el sueño de este espacio ya lo tengo en mis manos. ¿Por qué esas dos palabras? ¿Por qué coeficiente y espiritual? Bueno, coeficiente, todos sabemos que unido a otra forma una potencia o da un margen de un equilibrio, de un aumento o disminución de algo, en este caso de lo espiritual. Y ustedes pueden decir, no tiene lógica, el espíritu no se puede medir. Y justamente eso es lo que deseo impactar. En la lógica del pensamiento, mostrar que lo espiritual no tiene medición. Obviamente no la tiene, es una metáfora. Pero lo que sí tiene medición es ver los actos de una persona que no tiene su coeficiente espiritual elevado, y lo vemos arrollar por la vida a quien sea, atropellar a su paso y pasar sobre de quien se le ocurra sin sentir absolutamente remordimiento. Y entonces veamos que el egoísmo deja afuera lo espiritual, que la avaricia deja afuera lo espiritual, que una persona compasiva tiene un espíritu que marca la diferencia. Este programa no es dogmático,
ni filosófico, ni teórico, ni va a hablar de religión. Este programa trata del ser humano como esencia, de esa esencia de la cual estamos formados, cuerpo, mente y espíritu, y voy dirigida hacia el espíritu. Es más, me encantaría que todos los que estuvieran presentes ahorita y los que después lo escuchen o lo vean, entiendan que el mensaje no va dirigido hacia la lógica de su pensamiento y al análisis. Va clavadito así hacia lo más profundo de su alma, a donde entre y sacuda fibras, donde entendamos que seguir siendo egoístas, que seguir hablando del yo y no incluir el nosotros, va a destrozar el mundo como lo vemos, va a destrozar a la gente de nuestro alrededor. Entonces, mi deseo es impactar. No solamente me verán a través de las cámaras a mí, tendré invitados, aquellas personas que han impactado a la sociedad o que la siguen impactando, sea en el ámbito de lo social, de lo económico, de lo político, de lo profesional, llámese un médico, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un escritor, un poeta, todo aquel que ha intentado con su obra impactar a la sociedad o con su trabajo generar un mejor espacio para sus congéneres. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque mi pregunta sería, al traerlos a este programa, pedirles que ellos mismos califiquen su coeficiente espiritual en su trabajo. Digamos que se trata del mejor médico renombrado del país de La Piedad o del mundo entero, o de Michoacán, o de México, Guadalajara, España, Estados Unidos, de cualquier parte del mundo. ¿Qué ganas tener ese título? ¿Qué hace la diferencia que lo hayas logrado? ¿Qué hace la diferencia que dentro de ese sueño y programa de vida que tú tenías de llegar a esta tierra y convertirte en un médico exitoso y afamado, qué hace la diferencia con la gente que se cruza contigo? ¿Qué hace la diferencia de estar tú en este planeta? Con un abogado, lo mismo, pensar que tu sueño fue ser el mejor abogado de tu país. ¿Qué hace la diferencia que existas y hayas cumplido ese propósito? Un arquitecto, lo mismo. Un político, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es más, si soñaste ser el más rico de tu familia, el más rico de tu calle, de tu colonia, de tu ciudad, de tu municipio, de tu estado, de tu país, del universo, y lo lograste, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué nos beneficiamos los que somos tus congéneres? Es decir, la generación que le ha tocado estar a tu lado. Esa es la pregunta primaria que yo haría a la persona que se siente aquí con su servidora, para que sepamos ir distinguiendo y de a poco empaparnos con esa idea de la espiritualidad. No está fuera de lugar. Hace algunos años yo me pregunté, ¿en qué estará trabajando en este momento Dios, el universo, la creación? ¿En qué estarán trabajando? Y entendí que iba por la espiritualidad. ¿Por qué? Pues porque la parte de la lógica ya ha dejado en desventaja a muchos. Ya ha hecho que las mediciones de saber si eres el que tienes el coeficiente intelectual más elevado te encasillan en que no eres el del mejor coeficiente, y eso pega en tu ser. Inclusive, si van midiendo la belleza y te das cuenta que no tienes los estándares de belleza que se requieren para ir pasando o transitando tus años de vida, o que no tienes la cantidad de dinero que necesitas para transitar con el vehículo, la ropa o lo que sea adecuado, eso es erróneo. Va llevando hacia el suicidio, va llevando hacia la desesperación de seres humanos insatisfechos. Pues hoy yo quiero preguntarme, ¿qué es lo que lleva a una persona a hacer la diferencia? La diferencia no muchas veces la hace tu hogar. Es decir, hay gente que ha nacido en hogares desafiados, profundamente desafiantes, en economía, en violencia, hasta en el lugar en donde viven, y sin embargo se convierten en estrellas que alusan una luz por donde puede caminar otro ser humano. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Que tienes que ser un multimillonario para llegar a impactar la vida de alguien?
Conozco gente que sin un peso en el bolsillo ha impactado con una sola palabra e incluso a veces con su silencio a millones de personas. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Tenerlo todo? Hay gente que lo tiene todo y lo derrama todo. ¿Tener nada? No. Lo que hace la diferencia es tu coeficiente espiritual. ¿Cómo tomas lo que pasa en tu vida? Los fracasos, las adversidades. ¿Cómo vas pasando por la vida entendiendo que lo que tienes o lo que no tienes puede llegar a suceder si tu espíritu no se doblega? Entonces, el día de hoy, una vez que he explicado más o menos de qué irá la temática, no siempre tendré a una persona físicamente. Es probable que invite a un libro. Es probable que como escritora y abogada y además soñadora de que podemos tocar el fondo del alma de una persona, pueda invitar un libro. ¿Por qué un libro? Porque podemos hablar brevemente de alguna esencia de ese libro en específico. Siempre soñé con tener un foro en el cual nos reuniéramos a hablar de un libro en común o cada persona leyéramos uno, luego nos lo contáramos. Sin embargo, mi deseo tal cual como lectora natural es, a mí me gusta leer el libro y no me gusta como que me den la explicación. ¿Qué haría yo? Sembrar la semilla de que vayas y recurras a ese libro o a algunos autores. Me apetece hacerlo porque eso va marcando un panorama en la vida de alguien. Va creciendo en su interior, va dejando de a poco de estar entre un chisme, de estar usando su tiempo equivocadamente, su tan valioso tiempo vida, equivocadamente en espacios que no te dejan nada, que regresas a tu casa después de una reunión vacío, que regresas a tu casa después de una junta con alguien donde compararon todo, midieron todo y supieron todo. Pero ¿qué tal que te quedes 2 horas de lectura en tu casa? No digo que te encierres el resto de tu vida, que te encierres una hora diaria, pero si se siembra esa semillita de la curiosidad, podemos lograr millones de impactos. He soñado que de a poco puedo ir en una burbuja, sí, una burbuja llamada redes. Ahora lo veo así. Desde chica yo veía y decía, wow, ¿cómo podría impactar? O sea, ¿cómo podría ir sembrando esas cosas que yo veo, que yo siento, que yo percibo de la vida con todos mis sentidos? ¿Cómo veo el mundo? ¿Cómo lo escucho? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo toco? Y dije, ahora ya está esa burbuja transparente e invisible. Las redes. Toda esta parte en la cual yo no entendía de qué manera se puede transmitir. Bueno, lo más importante es acércate a un super equipo y sé tú una super persona. ¿Por qué? Porque de 1000 palabras, 10,000 que digas, o 10,000, o 30,000, o 50,000 que escribas, tal vez con una sola impactes la vida de alguien. Y ese alguien, después de que te escuche, diga, no sigo tomándome los antidepresivos, no sigo con la idea de querer morir, no sigo sintiéndome un fracasado. Créanme, habla una persona desafiada. El fracaso o la adversidad convierte tu vida en el mejor espacio. Y eso me lleva a recordar quién es mi invitado el día de hoy. Cuando era chica, yo me acercaba a la enorme biblioteca, o al menos así la veía yo, de mi casa, la casa de mis padres. Y yo de ahí seleccionaba qué libro quería leer, encontraba de todo. De historia universal, de la literatura clásica, y iba hojeando esos enormes libros que, bueno, siendo una niña de 10, 11, 12 años, me encantaba tener entre mis manos. Hace aproximadamente 3 meses tuve contacto con uno de esos libros que alguna vez tuve conmigo y luego olvidé. Pues hoy mi invitado es el poeta, escritor, pintor y novelista Gibran Jalil Gibran, conocido como Gibran Khalil. Es un poeta árabe, es un poeta libanés. Es un poeta que finalmente lo traigo a colación el día de hoy y ya verán por qué. Porque me encanta soñar que en ese trayecto donde él nació en 1886 en Líbano, en una pequeña región de Líbano, y falleció viviendo ya en Estados Unidos, en Nueva York, en 1931, escribió varias obras que se han traducido
a cientos de idiomas y se han hecho rodar al paso de los tiempos. Estamos hablando de una persona que tuvo pensamientos, que tuvo visiones en 1800 y fracción. Bueno, no es el único, traeré a otros. ¿Por qué él? Porque recordaba cuando tomé ese libro entre mis manos, bajé y le dije a mi mamá: madre, fíjate que estaba leyendo y este poeta casi nació en la época de tu papá. Mi abuelo era libanés y me dijo mi mamá: quiero decirte que cuando tu abuelo se vino hacia México, traía cajas más que de ropa, de libros. Le dije: ¿cómo crees que viajó en embarcaciones cargando libros? Los cargó. Me dice: yo recuerdo todavía, y es probable que haya tenido de ese poeta que tú hablas, de Gibral Jalil Gibral. Y hoy quiero dar inicio a este proyecto con un solo relato de un cuento de él. Él escribió varias obras, entre ellas Lágrimas y Risas, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, El Profeta y El Loco. Del libro que yo les voy a hablar es de El Loco, y solo hablaré de uno de sus cuentos que él manejó con la finalidad de impactar en la gente, de impactar en esa parte emocional y espiritual de cada ser humano. Y vaya, haberme topado hace 3 meses con ese libro marcó en mí una diferencia. Creí entonces que compartía la vida con millones de personas a las cuales nos pueden decir: estás loca, tienes un sueño que no se puede cumplir. Toda la vida ha existido gente que ha querido cambiar el ritmo de la vida. Bueno, yo soy una de esas soñadoras y quiero en mi era, en mi época, a mi edad y con mis congéneres impactar y tratar de a poco de ablandar el alma de las personas e impactarles en sus corazones. Dejémonos ya de querer tener edificios cada vez más altos, más elevados, cuentas infladas bancarias. Va a llegar un momento en el que si no entendemos hacia dónde vamos, esto ni siquiera les lleve a nada. Tendrán que irse a vivir a otro planeta. Planeado está, por supuesto. Pues bueno, les quiero compartir con mis palabras de qué se trata ese cuento de Gibral Jalil Gibral, escrito pues quizá entre 1920, una cosa así. Dice: ¿me preguntas cómo? ¿Me preguntas cómo me volví loco? Y esto ocurrió así. Un día, mucho antes de que nacieran todos los dioses, desperté de un profundo sueño y me di cuenta que me habían robado todas mis máscaras, las 7 máscaras que yo usaba y modelaba en mis vidas, en mis 7 vidas. Huí corriendo sin máscaras entre la muchedumbre, gritando: ladrones, ladrones, me han robado mis máscaras, malditos ladrones. Mujeres y hombres corrían y se reían de mí, se burlaban de mí. Incluso mujeres y hombres corrían hacia sus casas, temiendo por mí. Seguí corriendo y cuando llegué a la plaza del mercado, un muchacho en lo alto de un techo se asomó y al verme gritó: ¡es un loco! Yo alcé la vista para verlo y el sol por primera vez besó mi rostro desnudo. El sol, por primera vez mi alma lo conoció y quedó prendida de amor por él. Y nunca más deseé tener mis máscaras. Yo me di cuenta que muchos libros, inclusive películas, canciones, tocaban ya ese tema. Es decir, no te decían como espiritualidad, pero tocaban esa fibra sensible que tú sales del cine y vas bañado en lágrimas con una película que te ha dejado un mensaje impactante cuando tocan tu espíritu. O con una canción en donde volteas a ver y dices: wow, ¿qué faltaba? Nomás pedir perdón. ¿Qué faltaba? Nada más voltear a ver a alguien con los ojos del amor, con los ojos del apoyo, de la compañía. ¿Qué faltaba? Estoy alrededor de mí. Y bueno, entendí que podíamos enviar un mensaje, o que podía ser una sola voz que se uniera a millones de voces que ya estamos viendo esto en el mundo, y voces que ya tienen de verdad espacios en donde millones de personas les escuchan. Y esto, créanme, va a haber un cambio.
Aún no vemos los resultados. Es como cuando empieza el antecedente y cuando después el antecedente te empiezas a ver el desarrollo de lo que sucede y luego vas viendo el desenlace de lo que sucede y ves el final. Bueno, la pandemia ha sido un impactante momento en la humanidad que tiene que dejar consecuencias y que los que seamos voz, busquemos ser voz de aliento. Busqué que en ese libro entender que la gente que tiene cámaras y que tiene acceso a cualquier medio, llámese informativo, que se televisa, que se pasa por redes, que pasa por donde sea, los escuchas hablar y dices, no, bueno, o sea, no tienen algo favorable de qué hablar, no tienen un enfoque distinto que darle a la vida, no tienen un enfoque en el cual haya algo positivo de qué hablar. Porque va girando en un mismo hilo, pero el hilo conductor es la carga de la negatividad y la gente goza y la gente empieza a disfrutar de esa parte en la cual dice, sí, ataquen y denle a este y denle al otro y péguenle y critíquenlo y háganle. Yo digo, si fuera tu hijo, si fuera tu esposo, si fueras tú mismo, si fuera tu hermano, si fuera tu amigo, ¿qué sucedería? ¿Serías igual de visceral y de atacante? Hay gente que las ves y dices, wow, es guapísima, pero le oyes hablar y dices, caramba, parece que trae colmillos estilándole y la sangre está derramándola por todo lo que ataca de otra persona, pero tiene el poder de ser voz, de ser imagen y de ser criticona. Yo di clases en la universidad y di justamente en legislación de medios y yo siempre les dije, cuando critiquen, propongan. Y entonces me quedaba muy claro mi panorama. Yo no quería criticar a quien critica. Yo quería proponer que se pueden ir por el lado de lo pasivo, de lo positivo. Veámoslo de la siguiente manera. La gente va a empezar a crecer. Los chavos de hoy ya no les interesa ni la política como está, ni la economía como está, ni la sociedad como está. Si siguen inyectándoles de veneno, lo único que provocarán es el caos. La erradicación de la parte formal y de la parte espiritual es el peor de los errores. Cuando quieres llegar a la lógica de una persona, la tienes que convencer. Y bueno, me queda claro como abogada que conmueves o convences. Conmueves y llegas con un mensaje que desarma a la persona que tienes enfrente. Convences a una persona con argumentación, con lógica, con fundamentos, y esa persona va a entrar en un debate contigo porque va a haber una guerra de egos, una guerra de yo contra de ti y tú contra de mí, porque no me quiero dejar ganar, porque no me vas a callar, porque no voy a ganar a lo que tú digas, porque si el que quedó es el presidente de la compañía perengana, no, quiero tumbarlo, porque si quedó el presidente del salón perenganito de tal, no lo quiero, el presidente de tu país, de tu esto, no, en todos los ámbitos es puro crítica. Y ese libro me llevaba a pensar en ese sueño de decir, bueno, ¿y si creemos que todo pasa por algo? ¿Y si creemos que la gente que está es la adecuada? ¿Y si creemos que en lugar de que convirtiéramos en tantas siglas el sueño, se supone, de los que gobiernan los países, sin que tuvieran tantas siglas, fueran en una sola línea y buscar que todos estuviéramos encontrando las reglas adecuadas y el bien, y sin reglas se mantuvieran las personas que se quieren postular como con su propio nombre? Es decir, se la juega Juan, se la juega Pedro, se la juega Juanita, se la juega Anita, pero no una sigla. Y ya cuando logra ganar, todos empujan para el beneficio, pero no se puede, porque hay intereses que no son el interés de ver que brille lo que está. Entonces ese era como mi sueño, voltear a ver y decir, que se haga una reflexión profunda, que se diga, calmen, ya, queremos oír mensajes que tengan que ver con algo favorable, que tengan que ver con algo en lo cual yo me empape de lo bueno. Y ese fue lo que me fue llevando, porque entendí que en la vida no solamente es la persona que se para enfrente. Hay que tener valor para estar hoy aquí y para estar todos los soñadores haciendo una parte de nuestra misión de vida, de nuestro propósito de vida, de nuestro sueño de vida. Hay que tener valor para enfrentar y pararte y entender que puede uno, pueden dos, pueden 100, 1000 o millones decirte bravo, o pueden esos mismos decirte fuera. Pero no importa, porque el mundo entero
tiene tanta capacidad como seres humanos para que encierres ese mensaje de amor. No hay de otra. La fuerza más imponente que se encuentra en esta tierra no es otra más que el amor, el debate más triunfador en el que ganas ante una pareja, en el que ganas ante un jefe, en el que ganas ante un país, en el que ganas ante una negociación, no es la lógica. Ese va a estirar y aflojar hasta que la cuerda se rompa. Es esa parte de decir, ¿sabes qué? Estoy desarmado. O sea, de verdad en este proyecto no puedo más. Tengo que renunciar, tengo que entender, tengo que ver de qué va. Y yo hoy traje un pequeño extracto, porque es nada más una cuartilla de lo que compensa a mi libro, de lo que compone a mi libro, y lo quiero leer porque no quiero que me falte ni una sola palabra. Es solamente, como lo están viendo, una cuartilla que es parte de ese libro de Coeficiente Espiritual, pero me parece pertinente leerlo en exactitud, porque muchas veces cuando el escritor está inspirado y cuando se inspira de una manera tal en la cual hasta terminas llorando después de tú mismo haber escrito ese mensaje que llegó a ti, no es que con este mensaje vayamos a llorar, no, solo que con este mensaje puede ser que le toque el alma a alguien, y quiero leerlo tal cual para continuar hablando, pero solo como para compartir de qué va ese libro de Coeficiente Espiritual. Invencible, invisible, inquebrantable, imparable, eterno, imponente, impetuoso, majestuoso, indomable, irreprimible, grandioso, infinito, atemporal. Estas son algunas de las cientos de características que el espíritu posee. Y aunque son palabras inventadas por la raza humana para nombrar una fuerza indescriptible, finalmente el objetivo es poder comunicar con lenguaje la presencia y existencia de la esencia inmutable, inmortal y benevolente de la grandeza del espíritu. Sea cual fuere la palabra que queremos usar para describir a el espíritu, al menos alguna de ellas cabe también para describir a una persona que es diferente. Algunos de los seres humanos más grandiosos de la historia de la humanidad han portado una o varias de esas características y otras más, y han hecho la diferencia en el mundo. Han usado la fuerza de su espíritu para trascender en favor de sus congéneres. Hoy, la humanidad necesita de sobremanera el despertar de todos, especialmente de los que desde una fuerza indescriptible dentro nuestro sentimos ser llamados para reconocer que tenemos un propósito en la tierra, una misión, elevar nuestras voces confiados que el espíritu de la sabiduría sabe cómo unirlas hasta que se escuchen al unísono o en un solo grito que haga temblar a la humanidad y que erice la piel del más insensible. Un grito sólido que sale del alma, un grito que tenga un eco profundo y eterno, que exija mover al mundo hacia el amor, un grito que exija erradicar las guerras, desaparecer los estándares humanos los estandartes humanos que sirven como soldados en las batallas perdidas de la obscuridad del egoísmo, y exigir poner el espíritu como estandarte, porque con él estamos unidos a la fuente de creación universal, a lo apacible, benevolente, misericordioso, bondadoso, compasivo, empático, en esencia, el amor. Y yo firmemente declaro que la fuerza más invencible es el amor. Lo digo con conocimiento de causa. He vencido las batallas más fuertes de manera en la cual me rindo ante la adversidad, me rindo ante la persona que veo imposible de hacer entender y simplemente me derrito en amor hacia mí misma y respeto ese espacio de energía que no quiero gastar con alguien que no se lo merece.
que no quiero gastar ni siquiera en un litigio. Probablemente en mi vida he tenido más desgastes de los que pueda una persona soportar, incluso de los que una abogada que se dice con maestría en juicio de amparo puede tolerar. Y me he reído de mí millones de veces en las cuales digo, wow, preparada para la pelea judicial, para la pelea legal. Y sin embargo me detengo porque no me interesa entrar en un juicio, porque hace mucho que entendí y dije, wow, súper preparada en el ámbito jurídico. ¿Qué quiero de mí? Quiero abogar. Sí, claro, pues esa es la idea. De hecho, la palabra de la abogacía es abogar por alguien más. No eres el licenciado, abogas, tú vas y abogas por otra persona. Y me pensé, ¿pero qué parte de la abogacía es la que quiero? ¿Abogar por quién? ¿Por el cliente que me contrata? Bueno, válido. ¿Y por ganar un juicio en una pelea? Bueno, súper válido. Pues decidí que podía abogar por aquella gente desafiada que a veces ni siquiera puede pagar el servicio de un abogado o un servicio jurídico, que podía abogar por aquella mujer que se está derritiendo en su hogar sufriendo, o por aquel hombre que se está derritiendo en su hogar sufriendo, o por aquel joven que se está derritiendo en su hogar sufriendo. ¿Por qué digo derritiendo? Porque deja que su cuerpo se vaya consumiendo, y lo deja consumir ya sea entre la tristeza, entre la desesperación, la desesperanza, o incluso entre una sustancia que es externa a él, o las que se crean por nosotros mismos, porque nos afectamos a tal grado que empieza el daño interior, porque todo el exterior que vemos está caótico. Y entonces me dije, ¿por qué no ser la voz de alguien desafiada que se enfrente y diga, sí se puede, no lo hagas? No vayas y le cuentes una historia a un terapeuta y tú te cuentes otra. Ve y cuéntale la real, la que te cuentas a ti misma, con la que duermes y despiertas. Ve y paga esa plática, porque es una plática esa terapia, pero págala con la realidad. Ve sin esa máscara, ve sin esa careta. Enfréntate al cielo y haz que el cielo, el aire, el sol toque tu rostro real, sin maquillaje, sin enfrentamiento con la vergüenza, con la nada. Empecé a soñar que se podía abogar, y abogar en masas, porque al hacer un libro y enfrentar una realidad de que guste o no guste, eso es lo de menos. Con una alma, con una persona que me hubiese brindado el testimonio de decir, oye Yadira, leí tu libro y valió la pena, con eso de rodillas me hincaba y yo decía, valió la pena. Valió la pena ese sueño. Hice 4 capítulos en ese primer libro, y esos 4 capítulos indicaban esos 4 polos de la vida en los que yo me moví, en los que mi espíritu cayó y entendió. El primero, por donde yo flotaba, tomada de la mano del universo, sintiendo que todo estaba en orden. En ese polo en el cual yo no luchaba por nada más que por mí. Yo no luchaba por nada más que por tener esos conocimientos y esa forma adecuada de vivir, pero no es que no luchara porque espiritualmente no fuera elevada, sino porque no era mi momento, sino porque era como estar sentada en una silla que no me correspondía. Había alguien que lo podía hacer por mí. De pronto esa caída fue estrepitosa, y al ir cayendo tropé con una esquina que fue del polo norte al polo sur, o sea, no al polo sur, sino me fui a oriente y luego a poniente, y en fin, al irme topando con el siguiente polo fue, ¿quién soy y qué tengo? ¿No tengo nada? No, bueno, lo que tengo es lo de adentro. Enfrenté el siguiente polo y dije, esta es hacia donde voy. Y cuando caí de rodillas entendí que todo lo que me había pasado era una grandeza, que todo ello me había dejado con los pies en la tierra bien plantados para poder decir, ¿saben algo? ¡Sí se puede! Elevé entonces las manos al cielo y dije, ¡sí se puede! Y ahora que entendí que se puede, eventualmente es como si fuera un síndrome en el cual dices, ya entendí de qué va y quiero que otros lo entiendan, porque al pasar y ver esa vida, o saber de un suicidio de gente joven y decir, ¿por qué? O incluso de señores que por una deuda económica, en lugar de enfrentarse al espíritu de esa persona a quien le debes y decirle, estoy derrotado, estoy caído, estoy quebrado, dame la oportunidad, dame la mano, levántame, dame la ayuda. Y por el otro lado, encontrarte una persona que es compasiva
Bueno, wow, entendí que en el dar verdaderamente estaba el recibir. Entendí que en esa parte de la vida en la que tú sueñas que algo se abre, todo puede suceder. Les quiero contar algo. Cuando yo inicié y que quise hacer las promociones del libro, yo no quería viajar. No añoraba viajar, no lo deseaba, era algo como que me frenaba, era algo que no deseaba hacer. Tuve que hacer un viaje hacia la ciudad de Monterrey, contratada. En el aeropuerto me presenté tal cual como debía de ser, a las 6 de la mañana, el avión salía a las 7 y yo tendría que haber estado en Monterrey a las 8 de la mañana y todo era fabuloso. Pueden buscar documentado todo lo que les estoy contando, además llevaba a alguien, además los testigos, los señores con quienes yo me iba a ver en Monterrey. Llegando, empiezan a anunciar que el vuelo tiene un retraso. Cuando me entero dije, ay, qué bueno, bendito sea Dios, hay un retraso, no quiero volar. Avisan que el avión no sale a las 7, que sale a las 8. Vuelven a avisar que el avión no sale a las 8, que sale a las 9, que sigue con un retraso. Vuelven a avisar que llegaron, pero que el piloto se sintió mal y que entonces el vuelo se retrasa para las 11. Sin exagerar, se fue retrasando de tal manera que el vuelo salió a las 2 de la tarde. En el aeropuerto quiero contarles que la gente gritaba y vociferaba ante la aerolínea, que no diré su nombre, y estaban impactados. Jamás en la vida había sucedido que se retrasara un vuelo, y menos de esa manera, por una causa, por otra y por otra. Primero porque venía retrasado, luego porque el piloto llegó enfermo y luego porque el otro iba retrasado, y ya cuando estaba piloto y todo en orden, encontraron un desperfecto. En fin, ¿qué sucedió en ese ínter, en ese trayecto en lo que yo estaba en el aeropuerto? Empecé a integrarme en ese todo, empecé a sentirme parte de esa comunidad, de esa comunidad, de esa comunión de seres humanos a los que yo no conocía, pero que sabía perfectamente que portaban un sueño que los iba a trasladar a otra ciudad, tal vez a ver a un familiar, tal vez a cerrar un negocio, tal vez a algo en específico. Empecé a observar la vestimenta de algunas y de algunos y noté los trajes impecables en señores, en mujeres, la ropa, el sueño importante en el cual cada uno viajaba, sus maletines, las bolsas, el arreglo, todo. Y yo estaba derrumbada en una silla, temerosa de volar y de tomar un avión y morir, porque esa era la causa por la que no me quería subir. De pronto caminé entre un pasillo, ya tenía 6 horas esperando y agradeciendo que estuviera retrasado el vuelo y deseando no subirme al avión, cuando de pronto sentí un impacto que me envolvió como algo que envolvía todo mi ser, y empecé a sentirme parte de ellos y los observé. Entré al baño, lavé mis manos, mientras me veía en el espejo me dije a mí misma, Yadira, ¿quieres esto? ¿Quieres seguir por un sueño? Es decir, escribes libros que desean pasar las barreras de toda la parte del mundo que quieras ser y que se pueda traducir a un idioma. ¿Quieres esto? ¿Quieres ser parte de este proyecto de vida por el cual estás transitando ahorita? Y todos van pasando y todos van surgiendo y todos van llegando hacia sus sueños y todavía no estás detenido. No es que pensara que por mi causa se detenía, pero creo que en parte podría ser. ¿Qué sucedió a partir de que dije sí y voy con todo? Porque haré que vuele mi cuerpo, pero mi espíritu se quedará donde yo lo quiera dejar. Y mi espíritu se quedará con mi ser amado o mis seres amados, con quien yo temo dejar solo o solos. Y entonces dije, sí, claro que sí, estoy lista, que se haga ese vuelo, que se realice, que todo siga bien. Me elevé, me senté otra vez en las sillas. De pronto me andaban buscando por cielo, mar y tierra. Ya habían abordado, me esperaban solo a mí. El vuelo partió, llegué, me di cuenta que podía hacer volar ese cuerpo mío en el cual habito, y que podía hacerlo volar sin sentir el más remoto miedo, que podía hacerlo volar llevando ese sueño y agarrada de ese sueño en el cual yo deseaba llegar y compartir mi mensaje. Así fue. Me dieron un breve refrigerio porque entendieron todas las horas de espera que tuve. Comimos algo rápido, hicimos lo que teníamos que hacer de la conferencia, me regresé, estuve aquí mismo y entendí que esa parte de mí dio un encontronazo con quien yo soy y con quien yo deseo ser, y con quien hoy me convertí. Luego pensé, qué padre trasladarme por todo el mundo. Hoy
entiendo ese dolor de la gente que le encanta viajar y que hoy se encuentra encerrada en sus casas. Yo de pronto dije, wow, se abre un espacio distinto para mí que no quería viajar. Haré que trascienda el mensaje una soñadora más, una pizca de una humana que, como lo digo aquí, una sola voz que se una al unísono entre todos los demás. Pero yo con esto quiero decirles que sé perfectamente de lo que hablo. Soy un ser humano lleno de defectos y con algunas virtudes, en las cuales el yo ha quedado desvanecido. Esa parte de mi egoísmo quedó desfundada porque entendí que quiero un mejor camino y una mejor vida para mi hijo, para mis nietos, que quiero una mejor vida para la gente que quede alrededor cuando ya no pueden proteger los que protegen. Supe de una historia, y narraré muy breve, que incluí de hecho en mi libro, de un personaje millonario que tenía un empleado. Lo voy a hacer súper breve. Y ese empleado de 35, 36 años se cae de un andamio. No tenía seguro, como es muy común, y cuando cae busca que se le pague todo y que tenga al menos alguna ventaja de ley. Pero el patrón también busca que no se le pague y que pues, las ventajas de ley le favorezcan. Así sucede, se queda desfavorecido él y se empieza a carcomer entre lo que le dieron de su liquidación. Efectivamente se lo comió casi en sus medicamentos y se queda cojo y se queda con una lesión en la columna que no puede curar, que no puede sanar. Se regresa al ranchito de donde él proviene, pero a una tierra súper extraña y de esas tierras en las cuales hay lugares paradisíacos, hermosos, majestuosos. Se regresa entristecido de saber que ni siquiera pudo curar la enfermedad de su mujer murió. Su mujer muere y él dice, vendo los muebles viejos y rotos que tengo, pero me regreso con mis padres, con sus ancianos padres. Llega a su pueblo, pero mientras va integrándose en ese hermoso paisaje que él va viendo en el camión en el que se traslada hacia ese lugar, llega y efectivamente los viejitos pues lo reciben encantados y todo. De a poco él empieza a hacer poquito. Logra hacer una nueva familia, sustentar a sus papás, todo sucede. Un día en ese lugar tan pacífico, tan parsimonioso en el que él vivía, oye gritos de auxilio. Empiezan a salir varios de los que viven en esa comunidad y se asoman a ver qué es lo que pasa. Ven que traen así en los brazos a un muchacho y todos gritan auxilio, auxilio, fue mordido por una serpiente, una víbora o algo. Entonces él lo agarra y él dice, bueno, sí, estamos familiarizados, sabemos que existen, es un lugar paradisíaco aquí, pero existen ese tipo de animales y corremos ese tipo de riesgos. Pero ¿qué es lo que pasó? Ya cuando ha dado el brebaje y ha untado lo que ellos saben que procede cuando pica o muerde esa víbora, el muchacho empieza a reaccionar, pasa la fiebre, pasa todo lo que tiene que pasar y le cuentan que efectivamente es un muchacho y un grupo de muchachos multimillonarios que van con su chofer, su carro, se poncha una llanta. Esto no fue en estos momentos donde las llantas pueden seguir circulando, sino fue antaño, y el chofer se baja a hacer el cambio. Pero en ese ínter los muchachos se bajan y al bajarse es mordido el hijo del dueño del vehículo, del patrón del chofer y todo. Si el chofer seguía cambiando el neumático y perdía el tiempo ahí, el joven se moría. Si intentaba llegar hacia ese lugar donde la característica era que viajaban y vacacionaban gente con un alto nivel económico, pues el muchacho se moría. Lo más cercano era ir a esa comunidad, y así lo hicieron. Cuando el muchacho fue atendido y el que lo atendió se da cuenta que era el hijo de su patrón, dice: he recordado, mi padre siempre ha dicho que de la línea más delgada es de donde se rompe la vida. Y entonces hoy entiendo que la línea más delgada de una persona potencial y económicamente elevada son sus hijos. Y hoy entiendo que todo ese dinero ni siquiera le hubiera servido para devolverle la vida a su muchacho. Pues cuando el patrón, ex patrón, llegó por su hijo, se hincó de gratitud de entender que una persona pudo haber dejado a su hijo sin atención, así como él lo dejó morir a él en vida. Sin embargo, el muchacho entendió que él jamás haría eso, entendió que había recibido un revés
impactante, cuando él le había dado su vida, su tiempo y su juventud a hacer que los ingresos de ese patrón subieran. Uno más del montón, como muchas veces los ven, pero fue el que hizo el cambio y le devolvió la vida a su hijo. Y yo me pensé, cuando me narraron esa historia, dije, no, wow, o sea, hay algo que hizo redundar en mi libro, en ese de coeficiente espiritual, y era que la vida siempre se para, se detiene, su circunferencia, su rotación y su traslación te va a colocar siempre en el mismo lugar de donde partió tu dolor, siempre, condición sine qua non, es decir, va a suceder y te va a poner frente a frente con quien tú estuviste, tal vez en un ángulo de prepotencia o en un ángulo de debilidad, pero esta vez te va a colocar al revés. La prepotencia te va a tener siendo alguien débil frente a esa persona que ahora te puede ayudar. Ese era mi interés, que se supiera que la vida siempre, siempre detiene a dos personas que se encontraron una vez de manera desigual, les da la oportunidad del desempate. Esa es la realidad. Siempre va a haber alguien que te la haga y alguien a quien se la hagas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ir haciéndola menos, ir buscando de qué manera somos más compasivos, de qué manera nos damos al mundo con un mensaje de amor, de esperanza, de qué manera nos relacionamos con la gente para que nuestra empatía sea no solamente con los que viven adentro de nuestra casa, porque es muy fácil que en ese círculo des y derroches todo lo que tienes, lo bueno y lo malo. Derroches un mal carácter o derroches un buen carácter, derroches tu dinero o derroches tu pobreza. La idea es que aquella gente que ha sido bendecida y tiene todo, de todo y demás, vaya no solamente bendiciendo a los que están alrededor de él, sino en el círculo más cercano y en el que sigue, entendiendo que en ese espiral de la vida material y económicamente en el que se mueven, siempre habrá un espacio para que gire alrededor de ellos la compasión y la misericordia. La compasión por el prójimo y la misericordia de voltear a ver y decir, es menos afortunado que yo. Porque nunca vamos a poder subestimar a alguien, porque en este caso, en este único caso que les he mencionado, de varios que menciono, de varias historias que incluí, es que yo me impacté de saber que eso es real, que siempre sucede de la misma manera. Y yo hoy me encuentro encantada no en un afán egoico, sino en ese afán álmico, en el cual quiero hacer el clic con personas que piensen como yo, que sientan como yo y que no están en este lado, pero que encuentren en mí esa voz que pueda llevar hacia un trayecto, un pensamiento o un proyecto o una idea o un tema en específico. Quiero ser voz y quiero ser voz de aliento. Quiero estar aquí sentada dando la cara, quitando caretas, quitando y siendo la que soy, pudiendo dar lo que puedo dar, siendo una mujer en consonancia con mi esencia, encontrando que amo la libertad de mis sueños, amo mi soledad, amo producir ideas, amo entender de qué me habla el universo, de cómo me conecto con la creación, de cómo creo y tengo mi fe en los espacios respetados en los cuales yo creo. Y asimismo respetar a todos los demás y decirles, la humanidad ya no puede continuar igual. Cuando decimos, ay, es superhumano, es una persona superhumana, ¿a qué nos referimos? ¿A que es un humano o a que es un humano que permite que su espíritu aflore? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a eso, a una persona que va con el alma a flor de piel. Entonces, yo quisiera poder permear y ser una más de esa gente que soñamos, que esta humanidad trascienda de manera espiritual y no trascienda en el ámbito de la guerra, de la maldad, de la avaricia y de la envidia, que trascienda en ese ámbito de voltear a ver y en silencio ir poniendo las piezas del rompecabezas.
No nos hagamos tontos. Cada uno sabemos si al lado de nosotros vive alguien que pasa por un momento desafiante. No nos hagamos tontos. Sabemos si nuestro hermano, si nuestro primo, si nuestro cuñado, si alguien de nosotros tiene esa desesperación en su vida. Nosotros lo sabemos. Entendemos a la perfección de qué se trata. Y yo hoy solamente me queda esa gratitud para los que han podido conectarse. Fue algo sui generis, no hubo una tal información, pero yo sé que este mensaje va a llegar a quienes tengan que llegar, y hoy me congratula ser voz y ser voz de aliento. Yo solo me resta decirles que en lo personal mi coeficiente espiritual se encuentra en un proceso de sueño, en un proceso de construcción, pero ya estoy adentro de ese horno llamado vida y llamado para poder compartir de ese pan en el cual yo pueda entender que hay un dulce al entrar en contacto con alguien más. Les agradezco infinitamente y espero podamos tener esta cita semanal los viernes a las 8 de la noche. Sé que estamos casi finalizando el año, aún así aquí estaré. Y espero encontrarme con ustedes en alguna de esas redes. Quiero repetirles, esto pasará otra vez de manera grabada por los podcasts de su preferencia. Entonces, bueno, pues no me resta más que agradecerles o hacer mención. Podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Los espero y deseo que pronto tengamos comunicación.